Sí, Inge. Correcto. Entonces, esta es la clase 1, en donde vamos a estudiar hasta donde lleguemos. Yo creo que hasta existencia de soluciones. Dejamos el último temita para ir igual con los otros paralelos, no adelantarnos ni atrasarnos. Y ese temita lo vemos la próxima clase y lo que corresponde en esa clase, ¿no? Es una definición y está terminado el asunto. Bien, trataremos de ver hoy ecuaciones diferenciales y su clasificación, campo de dirección de una ecuación diferencial. A propósito de esto, el tema del Khan Academic, el tema del Khan Academic, anoten, va a ser sobre campos de dirección. Bien, ¿anotaron? Bien, isoclinas, campos de dirección para ecuaciones autónomas, soluciones de equilibrio, soluciones, los diversos tipos de soluciones, problemas de valor inicial y problemas de frontera, y hoy hasta existencia de soluciones. Muy bien. Ecuaciones diferenciales y su clasificación. Nuestra primera y más fundamental, más importante definición es la de una ecuación diferencial. Una ecuación que incluye derivadas de uno o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes se denomina ecuación diferencial. Clasificamos las ecuaciones diferenciales de acuerdo con si hay una o más de una variable independiente involucrada. Una ecuación diferencial que implica derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente se denomina ecuación diferencial ordinaria. Este es el tipo de ecuaciones que vamos a estudiar en este curso. La función desconocida para la cual se debe resolver la ecuación diferencial se llama variable dependiente. Y cuando se consideran ecuaciones diferenciales ordinarias, la variable dependiente es una función de una sola variable independiente. Una ecuación diferencial que implica derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a más de una variable independiente se denomina ecuación diferencial parcial. Este tipo de ecuaciones diferenciales ustedes van a estudiarla el próximo semestre. Creo que se llama matemática superior, la materia. Bueno, esto solamente les defino para que ustedes tengan conocimiento de la diferencia que existe entre una ecuación diferencial ordinaria y una ecuación diferencial parcial. Solo por eso lo hago. Pero esto es materia del próximo semestre. Otra forma importante en la que se clasifican las ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como parciales, es
de acuerdo con el orden de la derivada más alta que aparece en dicha ecuación. El orden de las diferentes ecuaciones es el orden de la mayor derivada de la función desconocida que aparece en la ecuación diferencial. A continuación, vamos a introducir el importante concepto de linealidad aplicado a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Ustedes observen bien la forma de la ecuación diferencial, el patrón que tiene esta ecuación diferencial. Una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n en la variable dependiente x y la variable independiente t es una ecuación que puede expresarse de la forma siguiente, donde a sub 0 no es 0 o no es nula. Ahí tenemos una ecuación diferencial lineal de orden n. Pero lo que vamos a estudiar nosotros solamente es de primer orden. Es decir, solo esta parte, lo que está subrayado. ¿Bien? Observe que la variable dependiente x y sus diversas derivadas solo ocurren al primer grado. Que no existen en esa ecuación productos de x y o cualquiera de sus derivadas. Y que no hay funciones trascendentales de x y o sus derivadas. Una ecuación diferencial ordinaria no lineal es una ecuación diferencial ordinaria que no es lineal. Las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales se clasifican además según la naturaleza de los coeficientes de las variables dependientes y sus derivadas. Muy bien, aquí tenemos un primer ejemplo. Sobre la definición anterior. Les voy a pasar lista en este momento. Y luego escojo estudiantes y les pregunto sobre este ejemplo. Después de que pase lista, si ustedes desean, pueden apagar las cámaras para que no se sature el sistema, ¿no? Porque a veces se congela la imagen. Anchundia. Presente, ingeniero. Andrango. Presente, ingeniero. Arias. Presente, ingeniero. Cadena. Presente, ingeniero. Catucuamba. Presente, Inge. Coyahuaso. Presente, Inge. Cortés. Presente, Inge.
Criollo Guamán. Presente, Inge. Criollo Simbaña. Presente, Inge. Cuichán Vilatuña. Presente, Inge. Este no ha sido Cuichán. Este ha sido Cunguán. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día, buenas tardes. Falconí. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Farinango. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. García. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Gómez. Presente, ingeniero. Buenas tardes, joven. Guerra. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Guevara. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Jacome. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Jaramillo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Jarrín. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Si me equivoco, si no pronuncio bien, me corrigen. Hanna. Presente, Jaña, Inge. Buenas tardes. Jaña. Bueno, Jaña. Molina. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Montalvo. Montalvo. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Naula. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Navarro. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Oñate. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Pascuel. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Pastuña. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Paucar. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Salazar. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Tamayo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Tavares. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Tifanguano. Buenas tardes, Inge. Presente. Buenas tardes. Toapanta. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Villasís. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Yepes. Yepes. Ñacato. A ver, Yepes. Ya, correcto. Ñacato. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Bien, yo voy a proceder de la siguiente, o procedo de la siguiente manera en clase. Nombro, después de pasar lista, nombro estudiantes para hacerles preguntas en clase. Y el estudiante que no responde, entonces lamentablemente yo voy a tener que ponerle falta en la lista. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto es como si ustedes, estas clases virtuales, es como si
ustedes estuvieran en presencial. Si tienen ganas de ir al baño, me dicen, ingeniero, discúlpeme, voy al baño. ¿Sí? Yo no le voy a decir, no, quédese sentado y hágase en el asiento. No. Lo mismo, si se siente mal, estoy hablando de presencial. Usted me dice, ingeniero, discúlpeme, tengo que retirarme porque voy al dispensario o no me siento bien. Vaya, no hay ningún problema. Lo mismo es en línea. Si usted se desconecta, es una falta de respeto hacia sus compañeros y hacia su profesor. Por lo tanto, eso yo lo penalizo. Con confianza, dígame, ingeniero, discúlpeme, tengo que desconectar porque voy al baño. O porque mi abuelita está enferma y tengo que llevarla al médico. Pero dígalo. ¿Estamos claros? Y no hay justificación, ¿no? Bueno, yo nunca justifico nada. Jamás. Estuve grave primero con parálisis facial. Estuve dando clases, así, con máscara. Luego me infecté del COVID. Estuve muy mal, inyectándome para estar sentado frente a ustedes. Estuve bien mal. Dando clases, ahí, siendo responsable. Pero por ahí aparecían estudiantes que a través del coordinador de la carrera, que porque se trozó la uña, se partió la uña, no asistía a clase. Nunca hice caso al coordinador de la carrera, nunca. Y le puse 0, porque justamente eran pruebas en exámenes que se le dañaba la uña y se tenía que ausentar. ¿Se dan cuenta? No tienen por qué enterarse de que en qué situación estaba yo. No. Sino que lo hago para que ustedes se den cuenta de la responsabilidad que deben tener. ¿Estamos claros? Muy bien. Yo no les hago caso a los coordinadores. Pongo 0. Bien, entonces nos vamos a lo que estábamos. Ahí tienen ustedes el ejemplo, de acuerdo a la definición. Señorita Anchundia. Dígame, ingeniero. El literal A, ya tuvo tiempo para leerlo, ¿verdad? Repasarse la definición y todo eso. ¿Es la ecuación diferencial lineal o no lineal? En caso de ser lineal, ¿es homogénea o no homogénea? Es no lineal, pero homogénea. No, dice, si la ecuación es lineal, nada más, decida si es homogénea o no homogénea. Como usted me dice que no es lineal, ahí queda. ¿Por qué no es lineal? Porque no es de primer grado. No es de primer grado. O porque la variable X está elevado al cuadrado, ¿verdad? Sí. Correcto. Gracias, señorita. Señorita Andrango, estoy en orden de lista, ¿no? No es que estoy escogiendo a las señoritas y después a los varones. No. Estoy en orden, ¿no? Señorita Andrango. Sí, ingeniero. ¿Qué me puede decir acerca del literal B? No es lineal porque la variable dependiente está elevada al cuadrado. A ver, le ponemos la definición para que usted la lea. Una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n en la variable dependiente x y la variable dependiente t es una ecuación que puede expresarse en la forma. Correcto.
¿Ya? Aquí hay una observación, vea. Aquí le pongo una observación que también les indiqué. Sí. Observe que la variable dependiente x y sus diversas derivadas. X. Solo X, ¿verdad? Sí, Solo perdón. X. Sí. ¿Ya? Solo X. Muy bien. A ver, lea literal B, ¿qué es? ¿Lineal, no lineal? Es lineal porque... Ajá, ya, es lineal, correcto. Porque se ajusta a la definición. ¿Y qué más podemos decir? podría ser homogénea. Es homogénea. Ajá. Es homogénea porque esa ecuación diferencial también se puede expresar como x' menos t cuadrado x igual a 0. Es decir, el término independiente x es igual a 0. ¿Ya? Bien. Gracias, señorita. Señor Arias. Dígame, ingeniero. Sí. ¿Qué me puede decir acerca del literal C? Que es lineal y no homogéneo. Lineal y no homogénea. Porque esa ecuación diferencial también se puede escribir como x' más e super t sobre coseno de t por x. Y eso es igual a la tangente de t. El término independiente o el término en t es no nulo. Es diferente de 0. Entonces, es una ecuación lineal y no homogénea. Bien, gracias, joven. Señor Cadena. Sí, Inge. Analice el literal D. Es una ecuación lineal. Alguien está interrumpiendo ahí. Disculpe un momentito. Ya, dígame. ¿Sí? ¿Sí, señor Cadena? Ahí me escuché, Inge. Sí, sí le escucho. Es una ecuación lineal. ¿Qué más? Y es ¿Aló? ya es una ecuación lineal y es homogénea. Y es homogénea. Bien, esa ecuación también la podemos reescribir como t' más el producto entre t cubo menos seno de t con x. Y eso igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, es lineal y homogénea. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien que no tenga claro el asunto? Porque de ahora en adelante solamente nos vamos a referir a una ecuación lineal. Ya no vamos a preguntar si es lineal o no lineal. Decimos lineal y ustedes saben qué condiciones cumple. Bien, ¿alguna pregunta? Ya les dije, el silencio yo lo interpreto como que todo está muy bien. Todo está excelente. Ese profesor es calidad. Bien. Campo de dirección de una ecuación diferencial. Consideremos una expresión geométrica llamada campo de dirección, que nos ayudará a comprender la ecuación diferencial de primer orden dada o expresada como x' igual a f de tx.
Un campo de dirección es una forma de predecir el comportamiento cualitativo de las soluciones de una ecuación diferencial. Por las bases que ustedes tienen, sabemos que si graficamos una función diferenciable x de t, la pendiente de la curva en el punto tx de t es su derivada, x' de t. Cuando ustedes estudiaron álgebra, geometría analítica, la pendiente ustedes la representaban con la letra M minúscula. Bueno, por ahí otros textos, ustedes como son adictos a la lectura, podían encontrar un alfa como pendiente, ¿verdad? Bien, pero cuando ya estudiaron el cálculo diferencial, específicamente el capítulo de aplicaciones de la derivada, sentido geométrico de la derivada, esa pendiente ya tomaba el nombre de primera derivada, es decir, x' de t. Si x de t es una solución de una ecuación diferencial dada anteriormente, entonces podemos calcular esta pendiente simplemente evaluando el lado derecho, es decir, f de tx, en el punto tx de t. Muy bien. De acuerdo a todo lo que hemos dicho anteriormente, tenemos el siguiente ejemplo ilustrativo. Supongamos que x de t es una solución de la ecuación diferencial ordinaria x' igual a 1 más 2 por t y por x. Y supongamos que la gráfica de x de t pasa por el punto 2 menos 1. Para dicha ecuación diferencial, el lado derecho es 1 más 2 por t y por x. ¿Ya? Por lo tanto, encontramos x' en 2. Haciendo las operaciones me da igual a menos 3. Es decir, la pendiente va a ser negativa. Aunque no hemos resuelto todavía la ecuación diferencial ordinaria, el cálculo anterior nos muestra algo sobre la solución específica x de t que pasa por el punto 2 menos 1. Está disminuyendo, claro, es negativa la pendiente, ¿no? Cuando pasa por el punto 2 menos 1. Para explotar esta idea, supongamos que evaluamos sistemáticamente el lado derecho de la ecuación diferencial, es decir, f de tx, en una gran cantidad de puntos tx, a lo largo de una región de interés en el plano tx. En cada punto evaluamos la función para determinar la pendiente de la curva de solución que pasa por dicho punto. Luego, dibujamos un pequeño segmento o filamento de línea con respecto a dicho punto, orientado con la pendiente dada. Incluso la pendiente puede ser 0, ¿no? Ustedes son expertos en geometría analítica
y no amerita mayor comentario. Usando dicho campo de dirección, podemos crear una buena imagen cualitativa del flujo de curvas de solución en toda la región de interés o en toda la región que escojamos. Muy bien, aquí tenemos esa dichosa región. Dibuje un campo de dirección para la ecuación diferencial ordinaria x' igual a 1 más 2 por t por x en el cuadrado para t va de menos 3 a 3 y para x va de menos 3 a 3. Es decir, un cuadrado. Usando el campo de dirección, dibuje su conjetura para la curva de solución que pasa por el punto P. Además, utilizando el campo de dirección, dibuje su conjetura para la curva de solución que pasa por el punto Q. Bien. Ahí ustedes tienen la gráfica. Con respecto a una diversidad de puntos, a una gran cantidad de puntos, se traza, por ejemplo, en este primer punto, se traza el pequeño filamento o pequeña porción de recta, porque tiene punto y puede calcular la pendiente, ¿verdad? Entonces puede ya graficar la ecuación de la recta. Pero no necesitamos toda la recta, sino una pequeña porción de recta, como ustedes pueden observar, con respecto a dicho punto. Bien, y así hacemos para cada uno de los puntos. Si nos damos cuenta, vean qué bonita esta gráfica. Viene así, esto así, ya una vez graficado, ¿verdad? Luego, en la parte inferior, esto viene así, de esta forma, de esta forma, de esta forma, así. Tomamos el punto P. Aquí está el punto P. Y con respecto a ese punto P, trazamos la curva. ¿Ven? Ustedes ya saben cómo va la curva, ¿no? Luego, tomamos el punto Q. Por aquí lo ponemos el punto Q. Entonces, con respecto a ese punto, esa curva tiene una especie de parábola que abre hacia abajo, ¿no? Pero no es parábola, ¿no? Alguna otra curva, ¿ya? Porque tiene esta forma, vean ustedes cómo van los pequeños filamentos, los pequeños segmentos de rectas. Entonces, y ya, tenemos más o menos la curva solución. Esto, ustedes para que no trabajen tanto, porque vean, cada pequeño segmento de recta, ustedes tienen que buscar la ecuación de la recta, de la línea, y solamente tomar una pequeña porción. Para que no trabajen tanto, vean que yo soy buena gente, no trabajen tanto, siempre pensando en el bienestar de ustedes, pueden utilizar algún software, dígase Wolfram Alpha, GeoGebra, esto es hecho con GeoGebra, pueden utilizar MATLAB, Maple, R, etcétera. Hay un sinnúmero de software que ustedes pueden utilizar para graficar los campos de dirección. Bien, jovencitos. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿Todo está claro? Ustedes son expertos en esos juegos, Nintendo, todas esas cosas, entonces para ustedes utilizar un software de este tipo no va a haber ningún problema. ¿Alguien desea preguntar?
¿Todo está correcto? Sí, buenas tardes, ingeniero. Tenía una pequeña consulta sobre el deber. Había unos ejercicios de graficar, justo como el tema que estamos viendo. Quería saber si es que, o sea, los dibujamos a mano, pero consultamos igual del programa, ¿verdad? Ya, miren, usted está en la libertad de utilizar calculadora, computadora, un software cualquiera para hacer el gráfico. Pero siempre y cuando usted ya sepa cómo generar ese gráfico. Es decir, si no tiene la idea de cómo es la estructura del gráfico, qué representa cada una de estas pequeñas líneas. Si usted tiene la idea ya clara, entonces utilice el software. Muchas gracias, ingeniero. ¿Sí? Listo. ¿Alguien más? Bien. Isoclinas. Una ecuación diferencial del tipo simple, x' igual a f de t. Digo simple porque la ecuación que hemos estudiado hasta ahora se llama x' igual a f de tx, ¿verdad? Y la que tenemos aquí frente a nosotros se llama x' igual a f de t. Por eso le llamo de tipo simple. Se resuelve mediante una cuadratura directa. ¿Saben tal vez ustedes qué es una cuadratura directa? Si no me equivoco, es la integración directa, ¿verdad? Correcto. Listo. Seguimos. Gracias, joven. Esto introduce una constante de integración, por lo que dijo su compañerito, ¿verdad? Usted integra más la constante de integración. A saber, una constante que es arbitraria en el sentido de que se le puede dar cualquier valor en un rango adecuado. Claro, debe escoger los valores que estén dentro de un dominio, ¿verdad? Dominio de existencia de la función resultante de la integración. Por lo tanto, hay una familia de integrales, porque la interpretación geométrica de la integral indefinida es una familia de funciones, una familia de integrales, una familia de curvas. Y además es una familia de un parámetro. Una relación que resuelve una ecuación diferencial de la forma f de t x igual a 0, que es idénticamente lo mismo que decir x' igual a f de tx. Tienen los mismos ingredientes, los mismos elementos, y que contiene una constante arbitraria, se llama integral general o solución general de la ecuación diferencial ordinaria. Por eso es que el cuento que les hice al inicio, que solucionar una ecuación diferencial no es más que manipularla algebraicamente y luego integrarla. Es decir, si no sabe integrar, está ya en problemas, vea, por definición. Una solución que se puede obtener dando a la constante un valor específico se llama solución particular. La solución general puede, y a menudo lo hace, incluir todas las soluciones de la ecuación diferencial. Sin embargo, hay casos en los que no lo hace. Una solución que no está incluida se llama solución singular.
¿Alguien me puede decir qué es o darme un ejemplo de una solución singular de cualquier ecuación? No de una ecuación diferencial, sino que para tener la idea, ¿no?, de qué es una solución singular. Puede ser 4x cuadrado. 4x cuadrado. 4x cuadrado. ¿Y eso es solución de qué? De una integral cuando... Bien, yo les explico para avanzar. En prematernal, en el curso de nivelación de la ESPE, ustedes estudiaron las ecuaciones. A ver, ¿dónde sale esto? Esto sale... Más salen en las ecuaciones trigonométricas. Cuando usted resuelve una ecuación trigonométrica, obtiene diferentes valores, pero siempre hay determinados valores que no satisfacen a la ecuación trigonométrica. Esas soluciones que no satisfacen, vean, hay casos en los que no lo hace. Se les denomina solución singular. Que su profesor en aquel momento le dice, estas soluciones, como no satisfacen la ecuación trigonométrica, las desechamos. No les damos ninguna importancia. No es así. Porque usted, para entender el espacio, el universo, necesita saber qué son las singularidades. Cuando ustedes ven esos programas en National Geographic, dice la singularidad que existe en ese túnel, en ese agujero negro, etcétera. Hay tantas singularidades en el espacio, ¿no? Entonces, me fui mucho, pero acá es tan simple, la solución de una ecuación trigonométrica. ¿Han encontrado ese tipo de soluciones? Sí, en algunos casos, los que estudian, ¿no? Bien, el método de isoclinas es útil cuando se necesita dibujar un campo de dirección a mano. Como decía su compañerito en el deber, dice, dibuje el campo de direcciones, ¿sí? Si quiere hacerlo a mano, lo puede hacer utilizando las isoclinas. Una isoclina es una ecuación diferencial de la forma x' igual a f de tx. También puede ser de la forma f de txx' igual a 0, como lo vimos anteriormente. Es una curva de la forma f de tx igual a c. Es decir, el lado derecho de la ecuación diferencial la igualamos a c, donde c es una constante. Por ejemplo, considere la ecuación diferencial x' igual a x menos t cuadrado. Le vamos a pedir al señor o señorita, señor, Catucuamba, ¿cuáles son las isoclinas para esa ecuación diferencial? Ahí tiene la teoría frente a usted. Puede ser 1 y 0.
lea bien lo que dice la isoclina. Ahí lo tiene. Ahí tiene usted en la presentación. Además, yo les expliqué en este momento. Hablé del lado derecho de la ecuación diferencial igualada a una constante C. Entonces, O sea, veo que su silencio no es que todo está bien, ¿no? Más bien está en problemas, sería x menos t cuadrado. ¿ya? ¿Y qué hago con eso? Eso es igual a una constante. Eso es igual a C. Sí, X a una menos t constante. cuadrado, no se me vaya todavía, X menos t cuadrado igual a C. Lo cual implica que también puedo escribir eso como X igual a t cuadrado más C. Ahí viene la pregunta. Usted como es un experto en geometría analítica, ¿de qué se trata esa curva? ¿Una parábola? Una parábola, pero está incompleto porque las parábolas se abren hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo o hacia arriba. Si es rotada, es trasladada. Está incompleto. Es una parábola que se abre hacia arriba Que y se no abre hacia está, arriba. ¿Ya? y no Listo. está rotada. Ya. Muy bien. Gracias, joven. Ah, sí, que sí les enseñaron. Las isoclinas son útiles porque en cada punto de una isoclina, los filamentos de campos de dirección o los pequeños segmentos de rectas que ustedes vieron en el gráfico, asociados tienen la misma pendiente. Es decir, f de tx es igual a una constante c. De hecho, la palabra isoclina significa inclinación igual o pendiente igual. Para llevar a cabo el método de isoclinas, primero esbozamos para varios valores de la constante C las curvas correspondientes. Luego, en puntos representativos en estas curvas, dibujamos pequeños segmentos de rectas que tienen una pendiente C. Bien, hagan ustedes este ejemplo. Pónganse a dibujar ahí unos 4 o 5 puntitos y luego me indican qué forma tiene. Dice, use el método de isoclina para dibujar el campo de dirección para la ecuación diferencial ordinaria x' igual a x menos t. Restrinja su campo de dirección al cuadrado definido por menos 2, 2 y menos 2, 2. O sea, un cuadrado forma, ¿no? Usando el campo de dirección, dibuje su conjetura, lo que usted crea, para la curva de solución que pase por el punto menos 1, un medio. Además, dibuje su conjetura para la curva de solución que pasa por el punto menos 1, menos un medio. Algo parecido a lo que vimos en el ejemplo anterior, que les mostré el gráfico. Bien, hagan eso, jóvenes. Ya nombro a algún estudiante para que nos indique qué encontró.
Ya estamos. Listo. A ver. Escojamos a la señorita Naula. ¿Aló? ¿Todavía está despierta? ¿Aló? Señorita Naula. Inge, ahorita le escribí, pero no le llegan los mensajes. Ahorita me escribió y no le llegan Ah, los no, mensajes. a mi compañera le escribí, pero no le llegan los mensajes. Ya. Para el usuario. Sí, pero ella está fuera de línea porque no contesta. Sí, es que parece que se le fue la luz o algo porque no le llegan los mensajes a WhatsApp. Bueno, entonces, hasta mientras les vamos a poner falta. Bien, le ponemos falta. Listo. Como les dije que era en orden de lista, llega mi nombre, no llega mi nombre en 2 horas. No, yo escojo de aquí de la lista, ¿no? Señor Paucar. También se le fue la luz, parece. Ah, no, es que No, son Inge, las sí estoy 13 aquí. y 20. Ah, ¿sí está? Ah, ya, Sí, correcto. disculpe. Pensé que estaba en el almuerzo. Ya, correcto. A ver. Ahora sí. Ya, Inge, Escucho. lo primero que hice fue definir el cuadrado entre t desde menos 2 a 2 y x desde menos 2 a 2. Ya. Se grafica la función igualada a una constante, x menos t. Ya. Entonces, si graficamos x menos t, o sea, por ejemplo, la variable x y sería x menos t. Tiene que graficar la curva Son, con respecto, que pase por el punto, ¿no? -1, 1/2. sí, entonces se pone -1/2 a la función, o sea, ¿cómo se llama esto? -1 es igual a t y 1/2 es igual a x. Es un poco difícil porque, o sea, sí son los ejes, o sea, t es el eje y x es el eje, no, t es el eje, está un poquito al revés, me confundí un poco. Ya. Lo mismo Se, hace para -1 menos 1/2, ¿verdad? se pone esa línea y de ahí se traza la isoclina. Correcto, listo. Bien. Ahí tenemos eso. Este es el campo de direcciones y aquí están las curvas de solución, ¿no? Y aquí se ve claro, ¿no? Graficando el campo de direcciones, cómo más o menos va a ir la curva, ¿no? Viene así. Con respecto al punto P y al punto Q. Y listo. Muy bien. Campos de dirección para ecuaciones autónomas. Vean ustedes, es una ecuación diferencial diferente. Toda la ecuación está en función de X. No está en función de T, como la analizamos en la isoclina, ni está en función de TX, como lo analizamos anteriormente. Bien, el método de las isoclinas es particularmente adecuado para ecuaciones diferenciales que tienen la forma particular x' igual a f de x. Para las ecuaciones de esta forma, las isoclinas son líneas horizontales. Es decir,
Si b es cualquier número en el dominio de la función f de x, entonces la línea horizontal x igual b es una isoclina de la ecuación x' igual a f de x. En particular, x' tiene el mismo valor f de b, o la misma imagen, a lo largo de la línea horizontal x igual b. Definamos esto. Las ecuaciones diferenciales de la forma 1, donde el lado derecho no depende explícitamente de t, se denominan ecuaciones diferenciales autónomas. Bien, ¿desean preguntar algo? Bien, Inge, las ecuaciones ahí. diferenciales autónomas solo incluye una variable, que sería la variable Nada más. dependiente. Sí, toda la ecuación está en función de x. Listo, Inge. Ya. Un ejemplo de una ecuación diferencial autónoma es la ecuación x' igual a x cuadrado menos 3x. Está en función de x, toda la ecuación, ¿no? Por el contrario, la ecuación diferencial x' igual a x más 2t es no autónoma. Porque esa ecuación diferencial está en función de t y de x. ¿Ya? Las ecuaciones diferenciales autónomas son muy importantes en las aplicaciones. Como se señaló con respecto a la ecuación autónoma, todas las pendientes de los pequeños segmentos de rectas o campos de dirección a lo largo de la línea horizontal x igual b son iguales. Este hecho se ilustra en la siguiente figura que muestra el campo de dirección para la ecuación diferencial x' igual a 2x menos x cuadrado. Veamos esa figura. Ahí la tiene, ¿ya? Tienen que hacer exactamente lo mismo y resulta esa figura. Solución de equilibrio. Está ligada a las ecuaciones diferenciales autónomas. Considere la ecuación diferencial autónoma x' igual a 2x menos x cuadrado, cuyo campo de dirección ya lo mostramos en la figura, ¿verdad? Las líneas horizontales x igual a 0 y x igual a 2 parecen ser curvas de solución para esta ecuación diferencial. De hecho, al sustituir cualquiera de las funciones constantes x de t igual a 0 o x de t igual a 2 en la ecuación diferencial, vemos que son soluciones de la ecuación diferencial autónoma. En general, considere la ecuación diferencial autónoma dada de la forma 1. Si el número real beta es una raíz de la ecuación f de x igual a 0, entonces la función constante x de t igual beta es una solución de la ecuación diferencial autónoma 1.
Por el contrario, si la función constante x de t igual a beta es una solución de la ecuación diferencial autónoma, entonces beta debe ser una raíz de la función f de x igual a 0. Bien. Las soluciones constantes de una ecuación diferencial autónoma se denominan soluciones de equilibrio. Es posible que las ecuaciones diferenciales que no son autónomas también tengan soluciones constantes. Un caso, dos casos, puede ser la ecuación diferencial x' igual a t por x más seno de x, cuya solución constante es x de t igual a 0. Otro ejemplo puede ser la ecuación x' igual al producto entre x menos 1 por t cuadrado, cuya solución constante es x de t igual a 1. ¿Vean? No son autónomas, pero sin embargo tienen soluciones constantes. Nos referiremos a cualquier solución constante de una ecuación diferencial, sea esta autónoma o no, como una solución de equilibrio. Bien, ahí tiene un ejemplo. Pide encontrar las soluciones de equilibrio en caso de existir de la ecuación diferencial x' igual a x cuadrado menos 4x más 3. Muy bien. Trabajen en esa ecuación y ya nombro un estudiante para que me indique la solución. Inge, disculpe, para las soluciones de equilibrio tendremos que encontrar las raíces de la función f de x que está igualada a x'. Las raíces. Listo, Inge. A 0. Bueno, suficiente. Señor Ñacato. Sí, Inge. ¿Ya solucionó el problema? Ah, claro que la hay. Ya. Ya hay bueno, solución? la primera sería 1 y en la segunda sería 3. Ya. Esas son soluciones constantes de la ecuación autónoma, ¿verdad? Porque está en función de x. Gracias, joven. Uno y 3, correcto.
¿Alguien quiere preguntar antes de pasar a otro tema? Bien. Una solución de una ecuación diferencial generalmente se refiere a una solución analítica. Es decir, una fórmula obtenida por métodos algebraicos u otros métodos del análisis matemático, a partir de los cuales podrían obtenerse valores exactos de la función desconocida. Bien, aquí tenemos la definición. Una solución analítica de una ecuación diferencial es una función suficientemente diferenciable que, si se sustituye en la ecuación, junto con las derivadas necesarias, hace que la ecuación sea una identidad en algún intervalo de la variable independiente. Lo que quiere decir es que al resolver la ecuación diferencial y encuentra sus soluciones, si esas soluciones las reemplaza en la ecuación diferencial, entonces las satisface. Es decir, les da como resultado una identidad. 2 igual a 2, 6x igual a 6x, seno de x igual a seno de x. Eso es una identidad. ¿Ya? Bien. Dada una solución analítica, generalmente es bastante fácil verificar si satisface o no la ecuación. Bien. Entonces, según la definición, o apliquemos la definición para probar que x de t es una solución de la ecuación diferencial dada. Le preguntamos al señor Yepes qué hay que hacer para probar aquello. Hay que derivar. Hay que derivar una vez, 2 veces, reemplazar en la ecuación diferencial. Y si me resulta que 6 seno de t es igual a 6 seno de t, entonces decimos que x de t es solución de la ecuación diferencial. Listo, hagan eso. Ya nombro a algún estudiante para que me ayude a resolver.
Bien. Señorita Sánchez. Sí, Inge. ¿Cómo le va? Sí, primero lo que hice fue hacer la derivación, dos derivaciones de x y luego sustituí en la ecuación que nos está dando, la de x' más 3x' menos 4, igual a 6 seno de 3t. Luego le resolví, reduje y como está igualada a 6 seno de t, entonces al reducir me sale que tengo x de t va a ser igual a una constante de e menos 4t más una segunda constante de e a la t menos 3 sobre 125 por 13 seno de 3t más 9 coseno de 3t, que es lo que se supone que tenemos que demostrar. No, lo que tiene es, no tiene que demostrar. Lo que tiene usted es que verificar si x de t es solución de la ecuación diferencial. Entonces Usted sí, es solución. tiene x, ya, tiene x, tiene la derivada que usted ya derivó y reemplazó, y luego la segunda derivada. Luego, usted tiene que simplificar toda esta expresión, y eso, en caso de que sea 6 senos de 3t igual a 6 seno de 3t, entonces ahí decimos que x de t es solución de la ecuación diferencial. Pero todo este lado izquierdo tiene que simplificar, ¿no? Y de hecho se simplifica, porque sí es solución. Sí, sí se simplifica y demostramos de lo que
que es el valor de x de t. Que x de t es solución de la ecuación diferencial, nada más. ¿Ya? Listo. Problemas de valor inicial y problemas de valor de frontera. En la aplicación de ecuaciones diferenciales, tanto de primer orden como de orden superior, los problemas más frecuentemente encontrados son similares a los problemas que hemos visto anteriormente, ya que implican una ecuación diferencial y una o más condiciones que debe satisfacer la solución de la ecuación diferencial dada. Si todas las condiciones suplementarias asociadas se refieren a un valor de t, el problema se denomina problema de valor inicial o problema de valor de frontera en un punto. Si las condiciones se relacionan con dos valores de t diferentes, el problema se denomina problema de dos puntos de frontera o simplemente un problema de valor de frontera. Con respecto a la notación, generalmente empleamos notaciones abreviadas para las condiciones suplementarias que son similares a la notación abreviada. Bien, entonces, según esto tenemos la siguiente definición. Considere la ecuación diferencial de primer orden dado de la forma 2. Esa ecuación diferencial ya la analizamos al inicio, donde f es una función continua de t y x en algún dominio d, del plano t, x, y que el punto t sub 0, x sub 0 también está en el dominio d. El problema de valor inicial asociado con la ecuación diferencial 2 es encontrar una solución phi de la ecuación diferencial 2, definida en algún intervalo real que contiene t sub 0 y satisface la condición inicial phi de t sub 0 igual a x sub 0. La notación general a este problema de valor inicial se puede escribir de la siguiente manera. X' igual a f de tx con condiciones iniciales x de t0 igual a x sub 0. Bien. Existencia de soluciones. Muchas veces nos mecanizan para resolver ecuaciones diferenciales. Estamos dando vueltas, perdemos mucho tiempo y llegamos a la conclusión de que la ecuación diferencial no tiene solución. Cuando lo primero que debemos hacer es verificar o analizar si la ecuación diferencial tiene solución. Y si esta es única. Para esto tenemos el siguiente teorema. El problema de valor inicial no necesita tener una solución única. Con el fin de garantizar la unicidad, algunos requisitos adicionales deben ser impuestos. Considere la ecuación diferencial
x' igual a f de tx, donde la función f es una función continua de t y x en algún dominio D del plano tx. Y la derivada parcial de la función f con respecto a x es también una función continua de t y x en el mismo dominio D. Y que el punto t sub 0, x sub 0 también está en D. Existe una solución única phi de la ecuación diferencial 3, definida en algún intervalo dado por el valor absoluto de t menos t sub 0 menor que h, donde h es suficientemente pequeña que satisface la condición inicial phi de t sub 0 igual a x sub 0. ¿Bien? No, este no. Uno más explicativo. Este de aquí. ¿Ya? Vean. Según la definición de problema de valor inicial, ahí tenemos la ecuación diferencial y las condiciones iniciales. El problema dice, considere el problema de valor inicial. ¿Cuál es el intervalo más grande en el que se garantiza la existencia de una solución única? Bien, este sí les voy a explicar yo, porque me quedan 5 minutos. Vamos a hacer que P de t sea igual a 1 sobre t que multiplica t más 2. Y Q de t es igual a 1 sobre t menos 5. Si analizamos esas dos funciones, P de t y Q de t, podemos darnos cuenta que P de t tiene problemas cuando t es igual a 0 y t es igual a menos 2. Y Q de t tiene problemas cuando t es igual a 5. Es decir, la ecuación diferencial va a tener problemas en 3 valores. T igual menos 2, t igual a menos 2, t igual a 0 y t igual a 5. Esos elementos o esos números los dibujamos en una recta real. Hagan eso. Una recta real y ahí ubicamos menos 2, 0 y 5. ¿Cómo esos valores hacen que la ecuación diferencial tenga problemas? Entonces los excluimos y me van a quedar intervalos AB, de menos infinito a menos 2, no incluido, de 2 a 0, no incluido, de 0 a 5, no incluido, y de 5 a más infinito. ¿Ya? Ya tengo un sinnúmero de intervalos. Ahora, dice problema del valor inicial. El t sub 0 va a ser igual a 3. ¿En qué intervalo está el 3? Está incluido el 3. De 0 a 5. De incluidos. 0 a 5. De 0 a 5. Entonces, ese es el intervalo más grande en el que se garantiza que la ecuación diferencial tiene solución única. ¿Ya? De 0 a 5. Y la solución es única. ¿Bien? Bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí vamos a quedar. Hasta aquí quedamos. Y la próxima clase, que esto solamente es un par de láminas,
y vemos lo que es la solución general. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran adicionar ustedes? Inge, buenas tardes. Una cosa, lo que pasa es que se me fue la luz, entonces mi compañera me informó que usted me nombró para participar en clase, pero me conecté recién tipo 1:40 y como estaba hablando no le interrumpí. Ya. Usted debe enviar un mensajito indicando los pormenores, ¿no? Ya sí, como no tenía luz no podía enviar nada a nadie. Bien, correcto. Envía un mensajito, tiene el celular. Tiene cargado, usted no está chateando todo el día, ¿verdad? Entonces, utilice el celular, envía un mensaje al grupo de WhatsApp, porque ya formaron un grupo, a mí ya me invitaron, ¿no? Ya me llegó el mensaje. Y me comunica, tengo este problema y ya, listo. Y nos evitamos cualquier inconveniente, ¿verdad? Ya listo, Inge. Bien. Bueno, jóvenes, entonces cuando son las 13:59:50, que tengan una buena tarde, jóvenes, y buen provecho. Inge, Muchas una gracias. consulta, disculpe. Sí, dígame. La grabación de este video, ¿en qué momento se le va a subir? ¿O en dónde se lo va a subir? Yo en el transcurso de la tarde le subo. Ya, Inge, al muchas Classroom. gracias. Muchas gracias, ingeniero. Videos y tutorías yo le subo al Classroom. ¿Listo? Listo, ingeniero. Ingeniero, disculpe Bien. una pregunta. Buenas tardes. A ver, dígame. Es respecto al deber. Una pregunta. Le hacemos nosotros en hojas de acuerdo y no sé si hay la posibilidad de el enunciado pegarle o tenemos que traspasarle igual. Disculpe, ingeniero. No, nada pegado. Nada pegado. Ah, Escriba listo. a mano. ¿Sí? Listo, ingeniero. Ya. Muchas gracias. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado es que al momento de escanear, ustedes comprobar de que eso esté bien claro, que se pueda leer lo que ustedes escriben, que se pueda ver, porque ya los semestres anteriores he tenido problemas. Entonces creo que le ponen mucho brillo, alguna cosa al momento de escanear y eso no se ve nada. Lamentablemente he tenido que poner 0 porque no puedo decirle, vea señor, repita su deber para calificarle. No puedo darme ese lujo. No tengo tiempo. Son 4 paralelos de 45 estudiantes. No puedo, no tengo tiempo. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Ya. Disculpe, ingeniero, tenía una pregunta. ¿Se puede hacer en hojas de papel bond, que son para la impresora, son blancas? No, es que justamente deberes, pruebas y exámenes tienen que hacer en hojas blancas. Sí, entonces no las de cuadro que se compran en No de papelería. cuadro, no, Ya. no de cuadro, en hojas en blanco. Muchas gracias, ingeniero. El problema es el escaneo, ¿no? Bien, gracias jóvenes, eso es todo, nos vemos en la próxima clase. Gracias, hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.